Buenos días, la clase de hoy es con el fin de que podamos conocer un poco más a fondo nuestra Constitución, saber su conformación, saber su estructura y empezar a profundizar en cada tema que nuestra Constitución nos propone con referente a su Estado. Colombia es un Estado social de derecho en el cual convivimos en forma pluricultural, enmarcada en una legislación incluyente y poseedora de múltiples normas, que atravesó temporadas de violencia y una gran afectación al ciudadano. Los más vulnerables se convierten las normas en un reto para ellos. El conocimiento y el cumplimiento de ellos es nuestra responsabilidad. Nuestra Constitución es llamada también Carta Magna, es la norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organización. En Colombia, la Constitución es llamada Carta Magna, Libro de Derechos Fundamentales, y es la que fija los límites y define las relaciones de poderes del Estado y estos con sus ciudadanos. En Colombia tenemos tres ramas o órganos que son legislativo, ejecutivo y judicial. Nuestra Constitución establece las bases para un gobierno y para la organización de las instituciones del Estado. Busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Con la Constitución de 1991 se incluyó la palabra Estado Social de Derecho, el cual significa que el Estado debe proveer unos estándares mínimos como son salarios, salud, alimentación, educación y participación activa de todos los ciudadanos con la idea de derecho y no de simple caridad o servicio. Esto es teniendo en cuenta que en Colombia es un Estado social de derecho, el cual todos los colombianos que integran nuestro país tienen el derecho a la igualdad y al respeto de sus derechos fundamentales. Las características principales de un Estado social de derecho las podemos resumir en estos 6 puntos. El Estado social de derecho es un mínimo vital y estándares mínimos para toda la sociedad. Es garantizar la seguridad social a todos sus asociados. Debe proteger a los socialmente débiles, igualdad social, debe haber una equidad social, un sistema jurídico público de indemnizaciones en las intervenciones del Estado. El individuo debe tener un comportamiento social justo frente al Estado. La Constitución de 1991 fue creada por muchos inconvenientes que se venían presentando en Colombia. Después del Frente Nacional, Colombia ha sufrido de mucha violencia y por eso la coyuntura de la crisis creó que con la nueva carta se podrían enfrentar estos nuevos problemas que traía Colombia, entre los cuales podemos resumir que Colombia estaba caracterizada por 3 problemas centrales. Primero, el crecimiento del narcotráfico, que dio un aumento a la violencia y un aumento a la corrupción. Segundo, una crisis política derivado de un régimen restrictivo desde el Frente Nacional, donde había una nula participación política de otras fuerzas distintas al bipartidismo. Y por último, podemos decir que la intensificación del conflicto armado con las guerrillas, grupos paramilitares, delincuencia común, fueron obteniendo gran fuerza, lo que nos llevó a una Asamblea Nacional Constituyente, que se realizó en el año 1991.
Nuestra Constitución está conformada de la siguiente manera. Tiene una parte dogmática que está integrada por un preámbulo, unos principios y unos derechos. Una parte orgánica que es la que nos da a entender la estructura del Estado. Ese Estado tiene unos fines que son el poder, los habitantes y el territorio. Y este poder es representado por tres ramas, una rama legislativa, una rama ejecutiva, una rama judicial. Tenemos unos órganos de control, como es el órgano de control electoral, y un órgano de control sancionatorio en el ámbito disciplinario, que viene a ser la Procuraduría, y en el ámbito fiscal viene a ser la Contraloría General de la Nación. Es así pues que empezaremos de una manera más profunda cada parte de nuestra Constitución para poder dar a entender la importancia de tener un conocimiento profundo y concreto de la Constitución. Esto con el fin de poder saber qué derechos y qué deberes y obligaciones tenemos los colombianos con nuestro país y nuestro país con nosotros. Es así que empezamos, que la parte dogmática de la Constitución está conformada por un preámbulo, que es el inicio, que es la que nos da a conocer los principios o el marco con que se va a crear o con la que va a intentar demarcar el contenido de la Constitución que sigue. Está conformada por unos principios fundamentales, los cuales son inalienables, son únicos de cada persona por el hecho de ser humano, y unos derechos, garantías y deberes. Es así que el preámbulo de la Constitución la podemos definir. El preámbulo de una Constitución puede definirse como una declaración solemne de los propósitos del constituyente, que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo o de una nación, el cual será el ordenamiento superior que le servirá de programación de su futuro. El preámbulo de nuestra Constitución de 1991 lo vamos a leer en una forma constructiva y con una forma analítica, con el fin de empezar a entender el motivo del cambio en nuestra Constitución. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Esto es pues nuestro preámbulo, donde nos muestra los principios que van a regir la nueva Constitución que se sancionará o se sancionó en el año 1991 y con la cual rige nuestro país en la actualidad. Nuestra Constitución está basada en los derechos humanos que deben de respetarse por encima de todo, por lo cual la misma Constitución los clasifica en 3 generaciones y enmarca un grupo específico para cada una. Vamos con la primera generación, la cual enmarca unos derechos individuales, cívicos y políticos. Segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. Y la tercera generación, derechos colectivos o de medio ambiente. Tercera generación, que es llamada también como derechos difusos. La misma Constitución nos enseña unos medios de protección de derechos humanos, en la cual tenemos entre ellos
las acciones de cumplimiento, acciones populares, acción de tutela y un soporte ético de la democracia. Con estos mecanismos, lo que intenta la Constitución es darle una protección tanto al Estado como al ciudadano, con el fin de que éste pueda controvertir las decisiones que el Estado afecte su vida. La estructura constitucional de la Constitución de 1991 está demarcada con estos tres aspectos. Es una Constitución democrática, es una Constitución participativa, es una Constitución pluralista, una Constitución neofederal, es una Constitución libertaria y es una Constitución laica. Es así como entramos de una vez a ver cómo se divide nuestra Constitución. La Constitución se divide en títulos, estos en capítulos y estos a su vez en artículos. Como hemos mencionado, el preámbulo son los orígenes de la Constitución. ¿Quién la promulgó y con qué fin se promulgó? ¿Cuáles fueron sus principios para la creación? El título 1 nos habla de los principios fundamentales, el tipo de sistema que nos rige y derechos que garantiza. El título 2 nos habla de los derechos, las garantías y los deberes, como por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo, a la educación. Los deberes como deberes y derechos a la participación en la vida política. El título 3 de nuestra Constitución trata de los habitantes y el territorio. ¿Quiénes son los colombianos? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus fronteras que rigen nuestro país? El título 4 habla de la participación democrática y de partidos políticos, formas de participación ciudadana, como son el voto, el referendo, partidos políticos y otros más. El título 5 nos habla de la organización del Estado, estructura y funciones públicas. El título 6 nos refiere a lo que es la rama legislativa, las leyes, las funciones del Congreso, su conformación y demás. El título 7 nos define la rama ejecutiva, nos muestra cuáles son las funciones del presidente, enmarcada en las funciones de gobierno, Estado, o suprema autoridad administrativa, cuáles son las funciones de los ministros, de la fuerza pública, quién dirige las relaciones internacionales en nuestro país, quién elige a nuestros ministros, quién elige a los directores de fuerzas. En el capítulo 7 nos daremos cuenta de esto. El capítulo 8 nos habla de la rama judicial, nos habla de quién conforma la rama judicial, quién elige a los altos magistrados de las altas cortes, ¿Quién y cómo está conformada la Fiscalía General de la Nación? ¿Cuáles son sus funciones? Al igual que las funciones de los jueces de la República. El título 9 habla de las elecciones y de la organización electoral, refiriéndose al sufragio, a las elecciones y al voto. El título 10 nos habla de los organismos de control, de la Contraloría y el Ministerio